En este tercer capítulo, dedicado a bobinado de motores eléctricos, vamos a dar por finalizado nuestro primer bobinado. Vamos a dejar conectadas todas las bobinas y también vamos a dejar conectados los cables de salida para conectar en la bornera. También vamos a dejar conectada la bornera, vamos a mostrar bien cómo se conecta y en qué posición cada uno de los cables. Así que, manos a la obra. Mi nombre es Eduardo Rink, esto es modo reparación y comencemos. Vamos a comenzar haciendo la aislación de la cabeza de bobina. Para eso, con un pedazo de papel cualquiera, vamos a poner entre medio de dos de las bobinas y vamos a hacer el dibujo para que quede aislado. Hacemos un dibujo aproximado del lado de abajo de la bobina, del lado de adentro, y también del lado de arriba. Una vez que tenemos algo aproximado, ya podemos cortar y vemos cómo queda nuestro molde. Con un molde ya hecho, ahora vamos a presentar dentro de la bobina para ver cómo queda. Se ve bastante bien, así que ahora lo que vamos a hacer es cortar todas las aislaciones iguales para cada una de las bobinas. Vamos a poner en las dos cabezas de bobina. Así que vamos a hacer 24 moldes. 24 aislaciones. Así me quedaron marcadas 12 de las aislaciones que voy a utilizar para el cabezal opuesto a las conexiones. El material que ocupé es de Dacron Mylar Dacron. Hay que ser un poquito coherente en esto, ¿no? Si nosotros en nuestro motor utilizamos para aislar las ranuras un material Mylar, la verdad que deberíamos utilizar lo mismo también para hacer las aislaciones de bobina. Debería ser el mismo material la aislación de bobina que la aislación del núcleo. Nosotros en este caso vamos a utilizar este material porque se acomoda más fácil. Si utilizamos Mylar como utilizamos en la ranura, queda muy difícil para acomodar en el momento que vamos a atar el cabezal, la cabeza de bobina. Así que decidimos utilizar este material Dacron Mylar Dacron por ese motivo, no porque sea algo recomendable. Así quedaron mis aislaciones cortadas. El formato que se le dé a estas aislaciones depende de cada uno de los bobinadores. La verdad que no es que tienen un formato específico. Nosotros lo cortamos de esta forma porque así estamos acostumbrados y nos gusta que quede prolijo el bobinado. Si cortamos muy grande va a quedar muy desprolijo, muy tapado, se va a ver mucho papel, mucha aislación. Así que buscamos la forma de minimizar costos en la aislación, ya que no son materiales muy económicos, y a la vez que quede prolijo nuestro trabajo. Ahora voy a colocar entre las bobinas, le voy a mostrar cómo coloco una y después coloco el resto y vamos a atar nuestro bobinado. Vamos a colocar una de nuestras aislaciones. Para eso simplemente apretamos entre medio de dos de las bobinas, la acomodamos bien, ¿sí? Tenemos que cuidar bien que no quede un alambre de una bobina cruzado dentro de la otra, ¿no es cierto? Siempre tiene que quedar, ese es el objetivo, que quede bien aislado esta bobina de esta bobina. Entonces tenemos que ver bien que no se cruce ni un alambre de un lado al otro de la aislación. Se puede observar que ya dejamos colocado todas las aislaciones, todas las bobinas quedaron bien aisladas. Ahora lo que vamos a hacer es atar nuestro bobinado y darle formato. Vamos a moldearlo un poquito. Para atar hay diferentes tipos de materiales que podemos utilizar. Tenemos hilos encerados, tenemos cintas, hay algunos que utilizan un hilo con un componente de nylon. Yo en este caso voy a utilizar una cinta que tal vez no es para tanta temperatura, pero una vez que está barnizado queda muy firme nuestro cabezal, queda bien armadito. Por ese motivo yo voy a utilizar la cinta ahora. Para poder atar en nuestro motor, nuestro cabezal, lo que vamos a hacer es improvisar una suerte de aguja de alambre de cobre, algo muy elemental, para poder cruzar entre medio de las bobinas. Para comenzar a atar,
afirmamos la cinta en alguna parte del motor, en una pata, acá teníamos un agujerito donde va un tornillo, y vamos a ir atando únicamente donde hay un cruce de una bobina con la otra, no donde la bobina queda sola, siempre solo donde está el cruce. Y ahora tenemos que tener en cuenta que vamos a darle con un sentido de giro para nuestra atada contrario a lo que va la bobina. Fíjense que la bobina corre para este lado y nosotros tenemos que atar al otro lado. Tenemos que ir acomodando nuestras aislaciones para que no se arruguen. Y siempre vamos, acá a ver si se puede notar, acá salteamos una ranura que es donde la bobina está sola. Acá hay un cruce, en este está sola, en este hay un cruce. De la misma forma vamos a hacer toda la vuelta, dejamos atado todas las bobinas y les muestro cómo queda. Ya tenemos atada toda la vuelta, ahora lo que nos queda hacer es hacer un nudito atando las dos puntas de la cinta y damos por terminado el atado de la cabeza de bobina, la que está opuesta a las conexiones. Ahora le vamos a moldear un poquitito y queda listo de este lado. Y eso fue todo. Fíjense que para poder hacer que quede bastante prolijo hay que dedicarle un poquito de tiempo. Si se quiere hacer muy apurado, no va a quedar prolijo. Hay que ocuparse de que quede limpia la cinta, que quede prolijita, que no se quede girada y todo enredada. Una vez finalizado el atado de nuestro primer cabezal, ahora volvemos a donde habíamos quedado en el capítulo 2. Donde tenemos todas nuestras conexiones marcadas, y para poder terminar este cabezal o esta cabeza de bobina yo ya dejé cortada todas las aislaciones, así que ahora lo que hago es colocar todas las aislaciones igual que las colocamos del otro lado y vamos a dejar todo listo como para poder hacer las conexiones definitivas. Así quedó nuestra cabeza de bobina con todos los aislantes ya colocados. Ahora vamos a comenzar a hacer las conexiones internas, ¿sí? Las conexiones entre bobinas, no las que van a la bornera. Por ahora vamos a comenzar con las que van a quedar en el bobinado. Si recordamos, como en el capítulo 2, habíamos dicho que todos los comienzos de bobina tienen un puntito. Acá todavía tengo marcado y habíamos comenzado con la fase azul. Así que este alambre justamente queda por atrás, pero ahí se ve el puntito. Este alambre es el que entra en nuestra bobina, es el comienzo de nuestra bobina. Entonces, si la seguimos a la bobina, vemos que esta es la salida y esa deberá ser la entrada. Entonces, esta va a ser nuestra primera conexión. Vamos a hacer exactamente igual como habíamos hecho el bobinado. Vamos a hacer de la misma forma. Ahora, para que esto quede más prolijo, ustedes podrán observar que este alambre, si yo lo paso por acá para unir con este, va a quedar antiestético, va a quedar muy feo esto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a desarmar mi conexión provisoria, lo voy a pasar por atrás y voy a correr sobre la bobina donde va a conectar. Pongo pausa, cruzo ese alambre hacia el lado de atrás y seguimos. Bueno, ahora ya quedó del lado de atrás de la bobina y como tenemos que conectar con este alambre acá, que va a ser una salida, entonces ya estaba marcado de todas formas eso, así que pueden mirar en el capítulo 2 cómo son las conexiones y van a poder encontrar bastante fácil.
como esta es la bobina, corre sobre la bobina, entonces este alambre que es el que va a ser que vamos a conectar con el que cruzamos recién, en realidad no necesita tener este espagueti, porque nos va a generar mucho bulto, y fíjense que va a estar corriendo siempre sobre la misma bobina, así que ese espagueti para conectar lo voy a quitar. Para poder aislar la conexión que voy a hacer, lo que voy a hacer es poner sobre el espagueti azul un espagueti un poquito más grueso. Así que después lo voy a correr sobre la conexión que voy a hacer de los dos alambres. Para poder conectar los dos alambres voy a tener que raspar el esmalte y dejar limpio para que pueda soldar con estaño. Ya tengo raspado los dos alambres, le quité el esmalte. Eso se puede hacer con un cúter, con alguna navajita bien afilada. Entonces lo que hago ahora es acomodar que mi alambre corra bien sobre la misma bobina y voy a trenzar, a ver si se puede ver, voy a trenzar un alambre con el otro. Una vez trenzado, lo vamos a soldar con estaño y vamos a tapar la conexión. Ya tenemos soldada nuestra primera conexión. Voy a cortar lo que sobra de alambre y vamos a tapar con el espagueti. Para eso voy a doblar que corra sobre el alambre y voy a correr el espagueti sobre la misma conexión. Voy a correr el espagueti para tapar la soldadura. Para eso voy a agarrar con una pinza que no se estire el alambre del otro lado y listo. Ahí quedó nuestra conexión. Esto queda acá arriba, queda bastante prolijito. En cambio, si yo pasaba por acá, por el frente, iba a quedar bastante feo, ¿no? Si seguimos las conexiones como habíamos hecho el bobinado, vamos a seguir con la fase azul, que fue nuestra primera fase, ¿sí? Habíamos dicho que este era el alambre donde arrancaba nuestra fase, de este lado salía, así que conectamos recién donde vuelve a entrar, y eso nos lleva a que este es el alambre que sale de esa bobina que recién conectamos, ¿sí? Ahora tengo que conectar de este. Y si se acuerdan del capítulo anterior, habíamos dicho que quedaban un grupo de conexiones adelante y otro atrás en el bobinado. Recién utilizamos una que estaba del lado de atrás, del lado de adelante, que no quise cruzar el alambre por adelante. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Cuando conectamos esta, vemos que tenemos los dos alambres del lado de atrás. Y esta es la bobina que necesitamos conectar. Está acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cruzar este lado, en este caso, hacia adelante. Y vamos a correr sobre la bobina que corresponde, la conexión, que es esta acá, ¿sí? Vamos a correr el alambre con el espagueti, cruzándolo adelante. Les muestro cómo lo cruzo. Desarmé la conexión provisoria que tenía, pasé por la ranura entre medio de donde están las dos flechitas azules, que son la fase que corresponde a nuestro trabajo, y listo, ahí estamos. Entonces ahora vamos a correr con este espagueti sobre esta bobina, ¿sí? Igual que en el caso anterior, este alambre con el espagueti azul corre sobre la bobina de donde salía. Entonces no es necesario ese espagueti porque de todas formas corre sobre su propia bobina, sobre los alambres. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para evitar tanto bulto, voy a sacar este espagueti, no lo voy a utilizar. Voy a volver a cruzar un alambre un poquito más grueso sobre este espagueti. ¿Alambre más grueso sobre un espagueti? No, un espagueti un poquito más grueso sobre este espagueti. Para después poder cruzar sobre las conexiones.
Les quiero dejar un comentario. Cuando vamos a conectar, si ustedes ven el espagueti que me quedó de esta bobina, que la crucé adelante, queda un poco largo, no va a quedar nunca la conexión acá. Así que voy a tener que cortar un poco el espagueti a la medida que me quede conveniente para hacer mi conexión. Y así quedó lista nuestra segunda conexión. Ahora vamos por la tercera, que también ya estaba con una conexión provisoria. Así que tenemos que identificarla nomás. A ver, acá tenemos. Es esta. En este caso, otra vez tenemos los dos del lado de adelante. Entonces vamos a cruzar este alambre hacia el lado de atrás. Este va a correr sobre su propia bobina y nos va a quedar la conexión como la primera que habíamos hecho. Igual que en las conexiones anteriores, voy a desatar la conexión provisoria que tenía hecha. Voy a cruzar este alambre hacia el lado de atrás. Acomodo sobre su propia bobina, sobre la bobina, perdón, que voy a hacer la conexión. Aquí la tengo. Notarán que esta conexión va a quedar en la misma bobina que me quedó la anterior. Este es el alambre que va a correr sobre su propia bobina, así que igual que en los casos anteriores, voy a quitar ese espagueti que no me está haciendo falta porque de todas formas corre sobre su propia bobina. Le tomo el lugar donde debo raspar el alambre, raspo un poquito el alambre, el esmalte de cada uno de los alambres para volver a hacer la conexión. Una vez terminado de hacer todas las conexiones de las bobinas, lo que va a quedar atado en nuestro cabezal, solo resta los 3 cables de entrada y los 3 cables de salida de nuestras 3 fases. Si ustedes siguen los pasos como vinimos haciendo hasta ahora, fíjense que quedó en la fase azul, la fase roja, la fase negra, una unión sobre cada una de las bobinas. Y del otro lado quedaron 2 uniones sobre cada una de las bobinas. Si siguen los pasos como nosotros vinimos haciendo, le tiene que quedar exactamente igual a esto. Bueno, llegó el momento de conectar los cables de nuestro bobinado y la bornera. Volvemos un poquito a lo que fue la plantilla que habíamos utilizado en el capítulo 2 y si comparamos con el bobinado de nuestro motor, recordando que este lado, si formamos el círculo, queda esa ranura de la salida azul pegadita a la salida roja, obviamente con una ranura entre medio, vamos a notar que nos quedó igual. Tenemos los 6 cables de conexiones y vemos que tenemos 3 conexiones internas, 1, 2 y 3, que son las conexiones de las bobinas. Y del otro lado tenemos las otras 6, que son 2 sobre cada una de las bobinas. Miramos acá en el motor, acá tenemos los 6 cables de entrada y salida, cada una de las conexiones, y del otro lado nos quedan de a 2, igual que en nuestra plantilla. Ahora bien, ¿cómo vamos a conectar la bornera? Todas las borneras de motores trifásicos vienen con 6 conectores. Vienen un lado que viene identificado con el número 1, con el número 1 y del otro lado con el número 2. Todos vienen con la letra U, B, W. Entonces, vamos a tomar, primero vamos a conectar los 3 cables que tienen identificado con la letra 1. Acá yo tengo la bornera original del motor que estábamos bobinando, que es un poquito difícil de llegar a enfocar porque tiene el mismo color de la placa, que también dice U1, B1 y W1,
igual con los dos, B2, U2, W2. Esta configuración, como le dejé marcado acá, que lo imprimí para que se note bien, es la que viene en todo tipo de borneras. ¿Cómo vamos a conectar? Tal vez es más fácil verlo aquí en el motor. Tenemos, si recordamos del capítulo 2, 3 entradas que están marcadas con los puntitos, ¿sí? El negro, el rojo y el azul, y 3 salidas que están marcadas con las rayitas, negro, rojo y azul. Eso nos dejan 6 cables, 2 de cada color. Entonces, para conectar la bornera vamos a tomar las que vienen identificadas con el número 1. ¿Cómo vamos a conectar? De los 6 cables vamos a tomar uno de ellos, salteamos uno, tomamos el otro, o sea, tenemos el negro, salteamos el rojo, tomamos el azul. Como ya tenemos un negro, vamos a saltear el negro y acá habíamos dejado el rojo de lado. Entonces ahora sí vamos a tomar el rojo. Nos queda un negro, un rojo y un azul, siempre intercalado, uno por medio. Quedan 2 entradas y una salida. Eso es lo que vamos a conectar en el lado donde está identificado con el número 1, sin importar cómo vamos a conectar estos colores, ¿sí? Después vamos a ver cómo conectamos los dos para no cometer errores. Volvemos por un instante a nuestra plantilla. Entonces vamos a tomarlo como recién marcamos en el motor. Vamos a tomar un cable negro, salteamos uno, que es el rojo, tomamos el azul, salteamos uno, que es el negro, y tomamos el rojo, ¿sí? Entonces nos quedan 2 entradas y una salida. Estos tres cables que tomé recién, salteando uno entre medio, vamos a conectar en la bornera. Vamos a ocupar primero las letras que están identificadas también con el número 1. Entonces vamos a conectar. Esto no tiene un orden, no hay un color, no hay una fase de inicio para cada uno de los números. Entonces voy a conectar, por ejemplo, el negro, voy a conectar en W1, el azul en B1 y el rojo en U1. Bien. Ahora, para conectar el otro lado de la bornera, donde las letras están identificadas también con el número 2, vamos a poner los 3 cables restantes. O sea, nos van a quedar, en este caso, 2 salidas y una entrada. Para eso tenemos que hacer que coincidan las letras con los colores. Vamos a comenzar con la letra U. La letra U estaba con el cable rojo. Entonces, la letra U2 también deberá ser del color rojo. La letra B1 está con un cable azul, entonces la letra B2 también tendrá que ser cable azul. Y así lo mismo con el W1, que es negro, tendrá que ser W2 también negro. Y así queda conectada nuestra bornera. En un momentito le voy a estar mostrando cómo medir con un tester para verificar que todo esto esté bien. Para conectar en el motor, como habíamos dicho recién, tomamos el cable negro, salteamos el rojo, tomamos el azul, salteamos el negro y tomamos el rojo, siempre uno intercalado. Entonces la conexión en la bornera va a ser igual que la que habíamos hecho recién acá en la plantilla, ¿sí? El negro irá en W1, el azul irá en B1 y el rojo en U1. Esa va a ser la conexión que debemos hacer. Obviamente que vamos a sacar los cables y vamos a conectar en la bornera ubicada en su caja, ¿no es cierto? Simplemente le quería mostrar que esa es la forma que nos tienen que quedar los colores también acá en el motor. Les muestro esto porque es como que más comprensible mirando de arriba que en la plantilla, ¿no es cierto? Quiero que quede muy claro que tomamos uno, salteamos uno, tomamos uno, salteamos uno, tomamos uno. No importa si es entrada o salida, eso va conectado en las letras que van identificadas con el número 1 y del otro lado la del número 2.
Vamos a conectar los cables y vamos a sacar los cables hasta afuera. Así quedaron los 3 primeros cables, un rojo, un azul y un negro, que van a ir a la bornera. Estos los vamos a conectar en la bornera donde las letras están identificadas con el número 1. Después sacaremos los otros que todavía tengo que soldar, que irán conectados en las letras identificadas con el número 2. Ya dejé todos los cables conectados en el bobinado, todo aislado, y en cada una de las puntas de los cables le identifiqué con el número para poder encontrar fácil cómo conectar a la bornera. Los que van en las letras ubicadas con el 1, le puse el 1, y en las que va con el 2, le puse el número 2 para que sea fácil de identificar. Nuestro cabezal, ya tenemos los cables de salida, dejé puesta la bornera y tengo identificado los números y los colores. Así que ahora lo que voy a hacer es poner terminales, son preaislados, que quedan bastante bien en el bobinado, queda muy prolijo. El que por ahí quiera economizar un poco puede hacer una argollita y estañar el cable, pero siempre es recomendable poner un buen terminal. Si alguien se está preguntando si es necesario siempre hacer todas las marcas con la flechita y ocupar todos los cables de diferentes colores, espagueti de todos colores, no es así. Esto es a modo instructivo nomás, que se hizo todo esto con todos los colores. Cuando nosotros bobinamos en nuestro taller, ocupamos siempre 1 o 2 colores de cable, los espaguetis siempre son el mismo color y nunca se ocupa de hacer todas las flechitas, ¿no es cierto? Esto fue como para dejar una muestra de cómo hacemos el trabajo. Para conectar el motor exactamente igual a lo que le había mostrado anteriormente en la plantilla, dejé el mismo orden de los cables. Así que tomé esta configuración e hicimos lo mismo acá en el motor. Acá pueden ver que todos los cables con el número 1 están conectados en la bornera, donde va con el número 1. No se llega a leer acá en la bornera, pero es todo lo del lado 1. Y la misma configuración que teníamos en esta bornera, dejamos en esta. Ahí se ve perfectamente los colores, así que la dejo un ratito para que puedan seguirla. Para confirmar que todo esto esté bien conectado, tenemos que tomar algunas mediciones. Tiene que haber continuidad siempre entre los mismos colores. Tomamos la punta número 1 del cable rojo, la punta número 2, y vemos que hay continuidad. Con el azul va a pasar lo mismo y con el negro lo mismo. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que nunca debe haber continuidad entre los cables número 1. No mide nada y tampoco mide nada. Nunca debe haber continuidad, ¿sí? Y esta configuración en la placa se hace porque cuando vamos a conectar, por ejemplo, si queremos conectar en 380, tenemos que poner los puentes de la bornera. No tiene importancia si ponemos en el 1 o 2, ponemos así. Esta es la configuración para 380. Ahora, si queremos ocupar en 220 trifásico, la configuración es diferente. Por eso siempre debemos respetar el orden como le venía explicando, porque debemos poner los puentes de esta forma, ¿sí? Cuando ponemos de esta forma, estamos trabajando en 220 trifásico. Si se fijan en el capítulo 1, habíamos explicado bien cómo se hacía la conexión estrella-triángulo o 220-380. Llegó el momento de hacer nuestro barnizado. Vamos a hacer en este motor que es pequeño, vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a poner una lata para recuperar un poco del barniz que echamos y comenzamos con el barnizado.
Nosotros utilizamos un barniz que tiene bastante cuerpo y nos gusta regar el bobinado completo con barniz para que quede bien afirmado dentro de la bobina. Cuando escurre el barniz que echamos, esperamos un ratito y le volvemos a barnizar del otro lado para que quede bien barnizado todas las bobinas y quede bien adherido todo. Una vez que termine de escurrir, lo vamos a poner en un horno a no una temperatura muy elevada, simplemente para que se seque bien, que se endurezca bien el barniz y después armaremos el motor. Espero que el contenido de este video le haya sido de mucha utilidad. Les recomiendo que se fijen en el capítulo 1, el capítulo 2 también, porque hay mucha información que ayudará a comprender todo lo que vimos en este último capítulo. Dentro de poco estaremos haciendo el cuarto capítulo, donde vamos a dedicarnos a ver cómo hacemos las pruebas, cómo vamos a conectar en 220 trifásico y en 380. Así que vamos a hacer algunas pruebitas, también va a estar interesante, vamos a armar el motor, vamos a mostrar los detalles de armado del motor. Y así que si te gustó el contenido de este video, no olvides dejarnos tus comentarios, suscribirte al canal y un me gusta.